Muchas felicidades para las mamás. Que el Señor les bendiga y que pasen un hermoso día. Realmente cuando el Señor formó a la pareja le dijeron que producieron. Y qué hermoso que hoy día pueden celebrar el Día de la Mamá. El domingo pasado vimos la parábola del sembrador y fue hermosa porque realmente vimos cómo el Señor actuaba y cómo el Señor sembraba en todos los terrenos. Y nos dejó una gran enseñanza, nos dejó de que nosotros también tenemos que sembrar en todo terreno. No es cuestión de elegir a quién vamos a predicar, tenemos que predicarle a todo el mundo. Y hoy vamos a ver el capítulo 14. En este precioso capítulo encontramos 3 temas prominentes. El primero, vamos a contemplar que Juan el Bautista es decapitado, la muerte de Juan el Bautista. El segundo tema que vamos a ver es la alimentación de los 5.000. Y el tercer tema que vamos a ver es Jesús rompiendo la ley física, caminando sobre el mar. Dice el capítulo 14, versículo 1, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y los Herodes eran una dinastía familiar, gobernaban en nombre de los romanos y tenían casi una autoridad absoluta. Ese poder no lo impresionaban a los cristianos primitivos. Ellos sabían que la única autoridad máxima de adoración era Dios, a quien Herodes, o los Herodes, no podían reconocer por su propia dureza de corazón y no tenían esa sensibilidad espiritual. En el Nuevo Testamento hay 3 que gobernaron en la época de Jesús. Y un cuarto Herodes, que lo encontramos en Hechos, capítulo 26, es Herodes Agripa. Algo lo mencionó al pasar la otra vez Sergio. Y dice así de Agripa cuando se enfrenta a Pablo. Porque Pablo iba a defenderse de las acusaciones que le habían hecho los judíos. Entonces se enfrenta a Agripa y va a decir, Agripa, casi me convences a hacerme cristiano. Pablo le respondió, le pido a Dios que sea en poco o en mucho tiempo, usted y todos los que hoy están escuchando sean como yo. Si hay alguna persona que todavía aquí en este lugar no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador y no se ha arrepentido de sus pecados, espero que no digas lo que dijo Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Y las estrofas de un himno dicen así, que yo solía cantar en mi juventud. ¿Te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi con Cristo bien, porque hoy es tiempo, pero mañana, sobrado tarde, pudiera ser. Sabe que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, perdido completamente es. Hermanos, ¿qué será de Agripa? Que estuvo a punto de decirle sí a Jesucristo. Y por ese casi hoy no está con Jesucristo. Y si hay alguna persona aquí que está casi, sabe que el casi no es de valor. Porque el mañana puede ser tarde. Hoy Jesucristo te llama y debes tomar una decisión si no has creído en Él como su Salvador. Los 3 Herodes en la época de Jesús se opusieron a Él y a sus discípulos. Como un poquito. Herodes el Grande reinaba cuando nació Jesús y conoció a los sabios
eso ya lo escuchamos al principio, que vinieron de Oriente hacia Jerusalén. Y dijo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él les dirigió hacia Belén. Luego ellos a la vuelta tomaron otro camino. Como Herodes no pudo identificar al niño, dice que mandó a matar a todos los niños de 2 años en la ciudad de Belén y a sus alrededores. Herodes trató de matar a Jesús en su niñez, por cuanto pensaba que el reino de Cristo sería un reino político y iba a ser rival del suyo. También Juan el Bautista, prestemos atención, compartía aquel concepto y cuando Jesús no dio indicio de ser el rey que ellos esperaban, Juan comenzó a dudar de él y iba a decir, ¿sería este el Mesías o no? Y esto lo encontramos en Mateo 11:3. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Los 12 apóstoles también compartían aquel concepto hasta después de la resurrección. Allí, cuando en el capítulo 1 de Hechos le van a decir al Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos que cuando se habló de los discípulos, se dijeron que habían algunos revolucionarios. No eran tan tranquilitos. Ellos querían tomar el poder y salir del yugo de los romanos. Sus mentes estaban puestas en la independencia política de su país, no pensando que el Señor estaba instalando un reino espiritual, un reino que tenía que ver con la eterna salvación de las personas. ¿Qué era el reino que Jesús vino a fundar? No un reino político, sino para reinar en los corazones del hombre y por medio de sus corazones controlar y transformar la vida. Estaba instalando un reino espiritual. El corazón humano es la esfera donde Jesús vino a reinar, para que el ser humano le amara. ¿Y para qué? Para moldearlos a su propia imagen y hacernos aptos para la comunión eterna con nuestro Creador. Desde el momento que nosotros hemos dicho sí a Jesucristo, Él está en nosotros formando el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. La fama de Jesús se esparció por toda la región. Este Herodes era uno de los hijos de Herodes el Grande, quien reinaba cuando nació Jesús. Tetrarca significa literalmente el gobernante de una cuarta parte del país. Así lo dice el diccionario. Un tetrarca era más bajo que un rey. Este Herodes gobernaba Galilea y por lo tanto escuchó mucho acerca de Jesús y se puso impaciente. Este Juan el Bautista, dice la palabra, ha resucitado de los muertos. Aunque esto puede parecer irrazonable, la culpa y la superstición de Herodes lo llevaron a este temor. Y el recuerdo del profeta a quien había hecho decapitar lo acosaba constantemente y dijo a sus criados, es Juan, ha vuelto de entre los muertos. Esto explica los milagros. Orígenes dice en uno de sus escritos, por allá por el 102, 150, después de Cristo, que Jesús y Juan el Bautista se parecían mucho en apariencia. Si esto fue cierto, le daría razón a Herodes Antipa para creer que Jesús era Juan resucitado. El trato cruel de Herodes a Juan el Bautista. Lo leemos a partir del versículo 3 del capítulo 14. Porque Herodes había prendido a Jesús y le había encadenado y le metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ese decía es muy importante que después lo vamos a ver. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, tal vez llamada Salomé, dice la historia, danzó en medio
le agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en tu plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se lo presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. En estos versículos 3 al 12 tenemos lo que se conoce como una regresión literaria. Mateo interrumpe la narración para pasar revista a las circunstancias, traer a la memoria la situación que rodearon la muerte de Juan el Bautista. No había acontecido en ese momento la muerte de Juan el Bautista, sino que era una regresión literaria. Estaba haciendo memoria de lo que había pasado. Mateo ahora nos explica cómo murió, haciendo una recopilación de lo que había pasado con Juan el Bautista. Comenzó cuando Herodes encarceló a Juan por exhortación audaz del pecado del rey. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía que estaba en pecado y no se callaba. Esto me llamó la atención, hermano. Cuando estamos alrededor de gente que no conoce a Cristo, ¿le decimos que están en pecado, que por ese pecado van a estar fuera de Dios? ¿O nos quedamos callados? Juan, como profeta, le decía a Herodes, a Herodías, que estaban en pecado. Como profeta de Dios, Juan habló en contra del matrimonio de Herodes y lo condenó a los dos por vivir en inmoralidad, porque se había, fíjense bien, divorciado ilegalmente de su esposa y después sedujo y se casó con la esposa de su hermano Felipe, y amada la esposa, como hemos dicho, Herodías. Qué increíble, con la esposa de su hermano, totalmente en pecado. Y al hablar en contra de Herodes, Juan el Bautista y de Herodías, existe la sugerencia de que Juan lo hizo repetidamente. Fue, por otra parte, tal vez más que un comentario de pasada. Por eso dije que prestaran atención en la palabra decía. Esta decía está en el tiempo imperfecto, lo cual pudiera indicar una exhortación permanente de Juan el Bautista hacia Herodes y hacia Herodías. Él temía al pueblo, Herodes, por eso no lo había dado muerte a Juan el Bautista. Es como mucha gente de hoy, temen lo que van a decir de aquellos que creen en Cristo como único y suficiente Salvador. Temen de la opinión de las personas antes de temer a Dios. Y esto creo que como creyente a veces lo hemos vivido, que hay personas que, ¿qué dirá? Y temen a la familia. ¿Cómo me voy a yo entregar y voy a cambiar de vida? Y empiezan a temer a la familia. Sin embargo, uno puede decir que Herodes parecía temer más a la esposa Herodías, más que lo que temía al pueblo, porque encarceló a Juan por causa de Herodías. Ella lo gobernaba a gusto. La hija de Herodías, dice la Biblia, Herodías, danzó en medio, y esto agradó a Herodes. La hija de Herodías bailó descaradamente, sensualmente, ante Herodes y sus amigos, ganándose el favor y una petición especial. Esta hija de Herodías es descrita como una muchacha en Mateo 14:11. Esto significa que ella era una niña no pequeña. Muchacha es un término que puede ser usado para aquellas niñas, para aquellas muchachas que tenían la edad mínima para casarse, para contraer matrimonio. Ella, instruida primeramente por su madre, dice, fue instruida por su madre, demuestra que ya esto había sido
originado hace mucho tiempo atrás. Ella fue lo suficiente astuta para exigir que se hiciera de inmediato la muerte de Juan el Bautista, mientras que aún estaban en la fiesta. No quería perder tiempo antes de que se arrepintiese el rey. Barclay, me interesó mucho lo que dice Barclay en su libro. Herodías fue infinitamente nefasta al involucrar a su hija para sus propósitos y la hiciera igual de pecadora como ella misma. Usó a su hija para que hiciera el mismo pecado que ella tenía en su corazón. Ya Herodes temía ir en contra de su esposa o quedar mal delante de sus amigos. Él hizo algo que sabía que estaba mal. Como la mayoría de los hombres débiles, Herodes temía de ser visto como un débil ante las personas que estaban allí. ¿Qué van a decir? Yo he hecho un juramento, si no lo cumplo, van a creer que no tengo la voluntad de ser lo que soy, un hombre débil. Imagino que todas las miradas apuntaban a la cabeza que estaba en aquel plato, en aquel salón en donde estaban todos los invitados. Qué escena espantosa ver esa cabeza de Juan el Bautista en aquel plato. La historia dice que Herodes y Herodías no terminaron bien, se suicidaron los dos. Entonces llegaron sus discípulos. Después de la fiesta llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, dice la palabra, y lo enterraron y luego fueron a informarles a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista honraron su vida y su memoria en lo mejor que ellos pudieron hacer. Y había vivido y muerto Juan el Bautista como un hombre cumpliendo con el propósito de Dios, siendo un precursor del Señor. Él iba adelante y cuando cumplió el propósito del Señor, yo creo que Dios dijo, bueno, ya cumplió el propósito, es hora de que estés junto a mí en la presencia. No podrían haber ido a alguien mejor para derramar su dolor, los discípulos de Juan el Bautista, su dolor, su tristeza, su indignación. Estos discípulos de Juan el Bautista nos dejaron un muy buen ejemplo. Cuando ellos estuvieron tristes, ¿a quién recurrieron? Al Señor. En tiempo de angustia, de sufrimiento, de desconsuelo, nosotros deberíamos buscar también a nuestro Señor en esos momentos para comunicárselo a Él en oración. Cuando Herodes oyó de Jesús, dice la palabra, todo aquel episodio comenzó a preocuparlo y a inquietarse. Ahora viene Jesús. Jesús se aparta, no queriendo entrar en conflicto con Herodes. Dice así el versículo 13, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando oyó Jesús que Herodes estaba inquieto, perturbado por sus milagros, decidió retirarse allí a un lugar apartado. No porque tuviera temor o cobardía el Señor. Sabía que nada podía sucederle antes de que llegara la hora. Él lo tenía muy en claro. No había llegado su tiempo. Por eso Él se apartó. Jesús no se retiró solo, dice Lucas 9:10, sino lo hizo con sus discípulos. Esto lo encontramos, como dije, en Lucas 9:10. Y en Juan 6 y 14 se mencionan algunos nombres. La declaración de entender que quería estar un tiempo a solas con sus discípulos. Cuando la gente oyó de que Jesús había tomado la barca y se iba a la otra ribera, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús podía escapar de la violencia de Herodes, pero no podía escapar del sentir de la gente. La gente lo seguía al Señor, a pesar de que los líderes religiosos y políticos se opusieron en forma permanente a Jesús. Él todavía era popular entre la multitud, entre la gente. La gran multitud le siguió y el Señor,
en vez de molestarse e irritarse, porque él quería descansar, tomar un tiempo, tuvo compasión, dice la palabra, de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Su compasión por la gente fue grandiosa. La palabra original es muy expresiva. Todo su ser, dice, se conmovió hasta lo más profundo de sus entrañas. Esto lo movió a sanar los enfermos y a enseñar a todas esas personas que estaban allí en aquel lugar. Eso lo encontramos en Marcos 6:34. Toda esta actividad debe haber requerido una gran cantidad de tiempo. El amor del Señor y su gracia por las multitudes fue extraordinaria. Jesús había venido a buscar ¿qué? Descanso, paz, tranquilidad, soledad. Y en lugar de eso encontró una gran multitud exigiéndole ansiosamente lo que él podía dar. ¿Qué podía dar el Señor? Y todo lo que ellos estaban viendo. Podía dar algo de alimento físico, también podía dar alimento espiritual. Y toda esa gente fue hacia allí para que el Señor pudiera darle lo que ellos buscaban. Él pudo haberse disgustado fácilmente con ellos. ¿Qué derecho tenían ellos de invadir su privacidad con continuas demandas? Cuando anochecía, los discípulos comenzaron a preocuparse porque la hora había avanzado. Tanta gente, dice la Biblia allí, tanta gente allí y no había nada para comer, absolutamente nada. Y le dicen al Señor los discípulos que despidiera a la gente, que se vayan y compren algo para comer. Y el Señor le iba a decir, le dicen al Señor que la despidiera a la gente. Y cuán poco conocían el corazón de Cristo, ni comprendían, ni discernían su poder. Habían visto tantos milagros. La respuesta de Cristo fue asombrosa. Me llama la atención. Hay un pero ahí, que es una conjunción adversativa, que denota oposición y diferencia, entre la frase anterior y la que sigue. Se utiliza para unir dos conceptos contrapuestos. Produce una contraposición. Pero Jesús le dijo, no es necesario que se vayan. Ellos han dicho que se vayan. Y el Señor le va a decir, no es necesario que se vayan. Denle, acá viene algo que los discípulos no entendieron nada. Porque el Señor le va a decir, denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esta demanda desconcierta a los discípulos. Lo mirarían al Señor. ¿Tanta multitud? Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que nosotros demos de comer a estos miles de personas? Ciertamente no podrían creer lo que el Señor estaba diciendo. Y dice la palabra que eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quiere que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darles de comer? Dicen los discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir el maestro cuando dijo, dadle vosotros de comer? Jesús quiere recordarle a los apóstoles que no es una solución el querer desligarse de la responsabilidad que tienen frente a las necesidades. Los discípulos ya querían desligarse, la gente tenía necesidad y el Señor les va a enseñar, no tomen tan a prisa la cosa, no deben desligarse de la responsabilidad que ustedes tienen ante la multitud. Aquel que proveyó el vino en Caná no puede proveer, dice, el pan. Este milagro, que era para satisfacer la necesidad física, también es símbolo de Jesús, como el pan de vida. Y esto lo encontramos en Juan 6:35. Él le está enseñando que deben ser el medio de Dios para proveer no solo las necesidades físicas, sino también las necesidades espirituales. En el versículo 17 va a decir, ellos objetaron,
no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Fue Jesús mismo quien preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó, vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, 5 panes y 2 peces. El Evangelio de Juan proporciona más detalle. Otro de sus discípulos, Andrés, esto lo encontramos en Juan 6:9, que era hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Se preguntaban, pero ¿cómo vamos a hacer si esto alimenta a un par de personas nada más? Y en el versículo 17, Andrés está dando una respuesta que no viene de la fe, sino de la casi desesperación. Todo lo que tenemos es esto, Señor. Más literalmente aún, no tenemos nada, solo 5 panes y 2 peces. Los discípulos no habían entendido el verdadero significado de la exhortación. Dadle vosotros de comer. Ahora va a actuar el Señor y va a producir un milagro inolvidable para fortalecer la fe de ella. Este milagro se encuentra en los 4 evangelios, es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Realmente fue muy importante porque los 4 evangelistas lo escribieron. Mateo es el único que relata la orden, traédmelos acá. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. La gente estaba recostada, yo puse bajo la bóveda azul del cielo, sobre el verde pasto. Y me imagino a las mujeres con distintos colores en sus túnicas. ¡Qué cuadro hermoso sería este! Un día yo recuerdo en el parque, estaba allí en un prado grande y me recosté y vi aquella bóveda que me envolvía. Era maravilloso el cuadro. Y yo me imagino que igualmente habrá sido maravilloso para los que estaban allí, recostados allí, bajo la oscuridad ya prácticamente, viendo las estrellas. ¡Qué hermoso cuadro! Y en ese entorno Jesús tomó los panes y los peces y mirando al cielo bendijo. Juan iba a decir, y habiendo dado gracias, era costumbre de los judíos, como nosotros tenemos costumbre, de orar antes de comer para comenzar la comida. Era muy importante. Cuando uno va a comer, ora en principio. Jesús comienza a partir los panes y da a sus discípulos para que los repartan. Lo mismo hizo con los peces. Cuando todos quedaron satisfechos, los discípulos recogieron 12 cestas de lo que sobró, dice la palabra, de los pedazos. ¡Qué ironía! Hubo un cesto sobrante para cada uno de los escépticos discípulos. Uno podría haber sobrado una canasta, 2 canastas, no, 12, para que los 12 vieran aquel milagro, no solamente vieran el milagro, sino que después del milagro sobraron 12 canastas de pan. ¿Qué lección le dejó a los discípulos? Cuando todos quedaron satisfechos, los discípulos recogieron esas 12 canastas. Qué ironía, ¿no? Siendo que se habían alimentado alrededor, yo puse el medio, porque algunos dicen 10.000, otros dicen 15.000, yo puse 13.000, entre todos los hombres, porque los hombres se juntaban, solo los hombres, y las mujeres con los niños. Este milagro para los discípulos fue una lección espiritual. La gente hambrienta está siempre presente, siempre. Hay un pequeño grupo de discípulos con unos
pocos recursos, pero cuando los discípulos están dispuestos a entregarle en sus manos a Jesús esos pequeños recursos, Él los multiplica. La gran diferencia es que aquella multitud que fue alimentada en Galilea quedó satisfecha, pero por muy corto tiempo. Y los que realmente se alimentan de Cristo quedan satisfechos para siempre. Y esto lo dice Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora vamos a ver, después de este milagro, Jesús caminar sobre el mar. El milagro anterior aseguró a los discípulos que estaban ante un Señor que podría satisfacer las necesidades físicas. Ahora van a descubrir que es aquel que los puede librar de las tormentas. Sabían que estaban al amparo de la roca. Y en el versículo 22 va a decir: y enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué Jesús quería despedir a la multitud? Esto lo aclara muy bien Juan. En Juan 1:15 dice que la gente iba a venir para apoderarse de él y proclamarlo Rey. Recordemos que ellos tenían en la mente no el Cristo sufriente, sino el Cristo reinante. Entonces, Cristo se aleja de ellos porque Él ya vio en sus corazones que lo iban a tomar y lo iban a proclamar Rey. Pero Jesús vino a establecer un reino espiritual y no político. El Señor dio la orden de que entraran en la barca. Él dio la orden. Luego el Señor Jesús subió al monte a solas para orar. A pesar que su horario estaba recargado, era prioritario para el Señor pasar un tiempo a solas con el Padre. Él siempre, a pesar de que estaba recargado, lo vamos a ver al Señor, que buscaba el momento para estar a solas, orando con su Padre. A estas palabras hay que darle mucha importancia. Durante su peregrinación terrenal, el Señor Jesús pasó mucho tiempo orando. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión, hermano. Yo hablaba en la reunión de oración el martes, que dicho sea de paso, tendría que estar la iglesia presente. Todos aquí, como hermanos, estar presentes. Haces ese compromiso de estar orando con los hermanos y apartar este momento de oración. Cuando pasamos tiempo a solas en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre y se fortalece para enfrentar los problemas y desafíos que tenemos en la vida. Debemos tener la disciplina de buscar a Dios a solas. Y el Señor le iba a enseñar a los discípulos: ustedes tienen que ir y a solas decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. A solas también, no solamente en grupo, sino también a solas. Y esto nos ayudará a crecer espiritualmente y llegaremos a ser más y más como Cristo. El Señor oraba en lugares solitarios, en un monte, oró en Getsemaní, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. No oraba solamente por sí mismo, y esto siempre me llamó la atención, y también de Pablo. Cuando Pablo oraba, decía: me acuerdo de ustedes en mis oraciones. El Señor no oraba por sí mismo. Y la oración más larga que hizo el Señor la encontramos en Juan 17. Él primero oró por sí mismo, del 1 al 5. Después ruega por los apóstoles, del 6 al 19. Y después ruega por aquellos que iban a ser de Él. Rogó por nosotros, rogó por la Iglesia Universal. Y eso lo encontramos del 20 al 26. De esa manera está dividido, por lo menos yo lo he dividido de esa manera, al capítulo 17. Muchos lo dividen de otra forma.
Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca estaba siendo azotada por las olas más o menos a unos 9 kilómetros de la ribera. Si tuviéramos solamente el versículo 24, la situación hubiera sido triste, sombría, oscura. Dice, las fuertes olas, la ausencia de Jesús. Ahí estaban. Pero también tenemos el versículo 23. Qué escena combinada. Los discípulos estaban en claro peligro de vida, pero Jesús estaba en aquel monte orando, intercediendo por ellos. ¿Qué creen que estaba haciendo Jesús? ¿Que le escapaba la situación en donde estaban sumergidos los discípulos? De ninguna manera. Él estaba en el monte intercediendo por sus discípulos, así como intercede por nosotros en el día de hoy, hermanos. El Señor está intercediendo por nosotros ante el Padre hasta el día de hoy. Él sigue trabajando. Y qué hermoso, como decía una hermana más temprano, que tenemos un intercesor aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, pero también tenemos un intercesor en el cielo, que es nuestro amado Señor. Y el Señor estaba intercediendo por los discípulos. Sino ¿quién dio la orden para que ellos entraran en la barca e ir delante de Él a la otra ribera? ¿No fue Jesús el que dio la orden a los discípulos? Esto me llama la atención. Si Él dio la orden, es porque Él tenía el control de todo. Nada escapaba a su control. Él sabía por dónde, qué es lo que le pasaba a los discípulos en aquel mar con muchas olas gigantes. Cuando el Señor nos llama, tenemos por seguro que Él tiene el control de toda situación por la que estamos transitando, atravesando. Pero es importante que el Señor te llame, porque cuando el Señor nos llama, no la vamos a pasar bien, hermanos. Vamos a tomar un camino que el Señor no quiere que tomemos. Pero cuando el Señor te llama, Él ya tiene controlada toda la situación por donde quiera que pasemos. Y viéndolos remar con gran fatiga, cerca de la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, más o menos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pensando que era un fantasma, los discípulos quedaron espantados, aterrorizados, pero pronto escucharon la voz del Señor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero en el acto oyeron las palabras de aliento. Tened valor, dejad de tener miedo, no temáis por la situación que están atravesando. Estoy yo aquí. ¿No es alentadora la frecuencia con que en la palabra Dios y el Señor Jesucristo dice a su pueblo, no temáis? Tenemos que tener presente que cuando la noche parece oscura y la tormenta está en cierne, escuchamos la voz tranquilizadora y sabemos que las olas que nos han hecho temer están bajo sus pies. Y qué importante que están bajo los pies del Señor. Sabemos que el Señor siempre está a nuestro lado, presente. Y lo iba a decir él también. Recuerden que yo voy a estar siempre presente con ustedes. Y me gusta ese versículo de Juan 14 que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y allí tiene una acepción. El Señor le está diciendo, así como creéis en Dios que no le veis, de pronto ustedes van a tener que creer en mí porque no me van a ver más con los ojos físicos. Yo me voy a ir, pero yo voy a estar siempre presente. Y aunque no le veamos, hermano, el Señor está siempre presente.
presente. Y el Señor está aquí. En donde 2 o 3 reunidos, allí estoy en medio de ellos. Pedro, el siempre impulsible, nos dejó tanta enseñanza, Pedro, en la palabra de Dios, por ser impulsivo, que son maravillosas, hermanos. Que uno, si las empieza a estudiar, se maravilla en las contestaciones del Señor. Está inmediatamente preparado para la acción, Pedro. Y tenía plena confianza en su Señor. Porque el Señor le había dicho, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Confianza plena la de Pedro. Y desea ir al encuentro del Señor. La confianza de Pedro es sorprendente. El sí, si eres tú. Pedro no duda, puesto que eres tú, eres el Señor. En ese momento tengo total dependencia de tu autoridad y de tu poder. Si tú lo dices, yo me bajo de la barca y voy hacia tu encuentro. Pedro sabe que sin el poder de Cristo él no podría caminar sobre aquella tormenta. Así que pide que se le conceda el permiso y se le otorgue el poder. Por lo tanto, la acción de Pedro comienza con un hecho de fe y devoción. Su pedido impulsivo lo condujo a experimentar una demostración poco común del poder de Dios. Si Pedro no hubiese hecho esto, no hubiéramos tenido esta demostración de Dios o del Señor. Él rompió la ley física porque caminó sobre el agua. Dice el versículo 29 del 14 y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se bajó inmediatamente de la barca y comenzó a andar hacia él. Mientras mantenía la mirada puesta en Jesús, podía hacer lo que era imposible, posible. Mientras que él tenía fija la mirada de Jesús. Hemos cantado esa preciosa alabanza. Pon tu mirada en Cristo. Y Pedro había puesto la mirada en su Señor. Pero en un momento en que sacó la mirada del Señor y empezó a fijarse en aquellas olas gigantes que se levantaban alrededor de él, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Pedro clamó y dijo al Señor, sálvame. Sabemos que era un avesado pescador, y Pedro habría pasado por muchas situaciones de este tipo. Y yo creo que Pedro, si no hubiera estado el Señor, hubiera intentado darse vuelta y nadar hasta llegar a la barca. Pero sin embargo, cometió un primer error, Pedro, pero no cometió un segundo error. ¿Qué hizo Pedro? Levantó la mirada al cielo y se encontró con Cristo y su brazo extendido. Tal vez el Señor pudiera haber usado otra manera de rescatar a Pedro. Tal vez hubiera podido decirle, Pedro, ponte en pie. Listo, la sola palabra hubiera bastado, ¿o no? Sí. Sí, el Señor tenía poder. Pero ¿saben qué? Él extendió su mano. Y Pedro extendió su mano. Y él lo tomó. Y a través de eso el Señor le demostró el amor que tenía para con él. Y dice la Biblia que caminaron hasta la barca. Pero seguía la tempestad. Y esto me enseña otra cosa, hermano. A veces estamos trabados en las manos del Señor, pero la tempestad está ahí y sigue ahí, hasta que el Señor nos lleva a puerto seguro. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca,
se calmó el viento. Mientras estaban caminando hacia la barca, las fuertes olas continuaban. Fue cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. ¿No lo podría haber calmado antes el viento del Señor? Es la pregunta que yo me hago. No quiso. Quiso hacerle ver al Pedro que a pesar de la tormenta y la tempestad que había allí, él estaba tramado de su mano. Y eso es importante para nosotros, hermanos. Hay tempestades en nuestras vidas, hay pruebas en nuestras vidas, pero sabemos que el Señor nos traba de su mano y no estamos solos. Si nos concentramos en las olas de la circunstancia difícil que se levanta cerca de nosotros, sin buscar ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos. Muchas veces en nuestro andar nos encontramos con pruebas, con dificultades, con tormenta. Pero no será sino hasta que Jesús se suba a la barca de nuestras circunstancias. Se calmarán las olas. Mientras Él se encuentra afuera, el temporal fuerte nos sacudirá, pero estamos trabados de la mano de Jesucristo. Mientras nuestra mirada esté dirigida a aquellas situaciones que nos rodean y nos sacuden, las olas seguirán golpeándonos. Solo cuando le pidamos que Él suba a nuestra barca y confiemos plenamente en Él y no en nuestra propia capacidad, es cuando Él toma el control. Será que experimentemos una vida plena y victoriosa mediante la presencia del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Solo, hermanos, no podemos. No podemos. Pedro no hubiera podido solo. No pudo, pero levantó la mirada a Cristo. Busquemos al Señor. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Aferrémonos a Él, a ese brazo extendido, y encontraremos la paz aún en medio de los fuertes temporales, porque Él tiene en control. ¿Y saben lo que me gustó? Que cuando ellos subieron a la barca, ahí se dieron cuenta que Jesús, hombre, era Jesús Dios. Ahí se empezaron a dar cuenta de quién era Jesús. ¿Y qué hicieron? Se postraron y adoraron al Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano, que cuando pasamos por situaciones difíciles tengamos la misma actitud de los discípulos, que nos postremos ante Él y en esa actitud adorarlo a Él. Y como decía el salmista, decía allí en el Salmo 103, bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas vuestras iniquidades y que nos ha sacado del rollo en donde estábamos muertos en delito y pecado y nos ha rescatado y nos ha puesto a su lado. Bendice, alma mía, a Jehová. Y que este sea el deseo de todos nosotros, hermanos, de bendecir a Jehová en todo tiempo. Que el Señor bendiga su palabra.